Hola a todos y bienvenidas a este vuestro canal favorito, donde desmenuzamos todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, y en especial, ya sabéis, nuestra pareja estrella, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si sois tan fans como nosotros, estáis en el lugar indicado. Y si sois nuevos por aquí, pues dadle al botoncito de suscribirse, activad la campanita para no perderos ni un solo detalle, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a dar que hablar, pero mucho. Hoy vamos a hablar de una encuesta que aparentemente Hande Erçel eliminó. Sí, habéis oído bien, borrada del mapa. Y lo más interesante, lo que nos tiene a todos en vilo, es la reacción de Kerem Bürsin. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué Hande tomó esa decisión? ¿Y cómo reaccionó Kerem ante todo esto? Agarraos fuerte porque vienen curvas. Vamos a analizarlo todo con lupa, a buscar las pistas escondidas, los gestos reveladores, las fuentes confiables y, por supuesto, a teorizar un poquito, porque ¿a quién no le gusta una buena teoría sobre el salseo de sus ídolos? Antes de empezar, quiero pediros un favorcito rápido. Sabéis que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que si os gusta el contenido, si os parece interesante lo que vamos a contar, no olvidéis dejar vuestro me gusta. Y si queréis estar al día de todo lo que pasa con Hande y Kerem, suscribiros al canal, porque aquí encontraréis las noticias más frescas y el análisis más exhaustivo. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en este misterio. Bien, lo primero que tenemos que entender es de qué encuesta estamos hablando. Resulta que hace unos días, Hande, a través de sus redes sociales, lanzó una encuesta bastante peculiar. No vamos a entrar en detalle sobre el contenido exacto de la encuesta, porque, como sabéis, ya no está disponible. Pero sí podemos decir que estaba relacionada con temas personales, algunos incluso dirían que un poco comprometidos, y que de alguna manera, ponía a la opinión pública en medio de una situación que podría considerarse privada. Algunos medios incluso especulan que la encuesta tenía que ver con una posible relación sentimental, o la falta de ella, lo que obviamente encendió todas las alarmas y desató todo tipo de rumores. Había preguntas sobre si Hande estaba abierta a una nueva relación, si consideraba que su vida amorosa era un tema de interés público y hasta, según algunos rumores más osados, si creía que la presión de los fans había afectado su relación anterior. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A las pocas horas, la encuesta desapareció. Sencillamente, Hande la eliminó. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Las teorías, como os podéis imaginar, son muchísimas. Algunos dicen que se arrepintió de haberla publicado, que se dio cuenta de que había cruzado una línea, y que lo mejor era borrarla antes de que la situación se le fuera de las manos. Otros, más conspiranoicos, sugieren que fue obligada a eliminarla, ya sea por su equipo de representación, preocupado por la imagen pública de la actriz, o incluso, y aquí viene lo jugoso, por el propio Kerem Bürsin. Imaginad la tensión. Si Kerem realmente influyó en la decisión de Hande, las implicaciones son enormes. ¿Significa que todavía hay algo entre ellos? ¿O simplemente Kerem siente la necesidad de proteger a Hande del escrutinio público? Y es que, seamos sinceros, la reacción de Kerem es la pieza clave de este rompecabezas. ¿Estaba al tanto de la encuesta? ¿Le pareció bien que Hande la publicara? ¿Le pidió que la eliminara? Son preguntas que por ahora no tienen una respuesta clara, pero que vamos a intentar desentrañar. Lo que sí sabemos es que, desde que la encuesta fue borrada, Kerem ha estado especialmente discreto en redes sociales. No ha hecho ningún comentario directo sobre el tema, ni ha publicado nada que pueda interpretarse como una indirecta. Pero como buenos detectives del espectáculo, sabemos que el silencio también puede ser muy elocuente. Su actividad en Instagram, usualmente muy activa, se ha reducido drásticamente, limitándose a publicaciones promocionales y evitando cualquier comentario personal. Esta actitud, por supuesto, no ha hecho más que alimentar las especulaciones. ¿Está intentando distanciarse de la situación? ¿O está simplemente esperando a que pase la tormenta? Si analizamos la personalidad de Kerem, podemos intuir que no es una persona a la que le guste el drama ni la controversia. Siempre ha intentado mantener un perfil bajo, alejado de los escándalos, y es muy probable que la encuesta de Hande le haya pillado por sorpresa. Es posible que le haya parecido una decisión impulsiva, poco meditada, y que haya intentado convencerla de que lo mejor era borrarla para evitar problemas mayores.
O quizás simplemente confió en el criterio de Andy y la apoyó, independientemente de lo que pensara de la encuesta. Al fin y al cabo, son dos adultos que pueden tomar sus propias decisiones. Sin embargo, dada la historia que comparten y la intensa atención mediática que reciben, es difícil creer que Kerem no tenga una opinión formada al respecto. Pero, ¿por qué tanta discreción? ¿Por qué Kerem no ha salido a defender a Andy o a aclarar la situación? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Podría ser que, como decíamos antes, no quiera alimentar el morbo ni la polémica. O podría ser que simplemente no quiera meterse en medio de una decisión personal de Andy. Al fin y al cabo, cada uno es responsable de sus propios actos. Quizás Kerem considera que Andy es capaz de manejar la situación por sí misma y no quiere interferir. Otra posibilidad es que existan acuerdos preestablecidos entre ellos, quizás relacionados con su imagen pública o con sus contratos publicitarios, que les impidan hablar abiertamente sobre ciertos temas. Otra teoría un poco más atrevida es que la encuesta y la posterior reacción de Kerem podrían ser parte de una estrategia de marketing. Sí, lo sé, suena descabellado, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Quizás Andy y Kerem, o sus representantes, están intentando generar expectación de cara a algún proyecto futuro. Quizás tienen una serie, una película o incluso una marca que van a lanzar próximamente, y esta polémica es una forma de llamar la atención y de asegurarse de que todo el mundo esté hablando de ellos. No sería la primera vez que una celebridad utiliza una estrategia similar. La idea de que todo esto sea un elaborado montaje para generar interés en un nuevo proyecto es fascinante, aunque también un poco cínica. ¿Serían capaces Andy y Kerem de jugar así con sus fans? Solo el tiempo lo dirá. Pero siendo realistas, la teoría más probable es que la encuesta de Andy fue un error, una decisión impulsiva de la que se arrepintió rápidamente. Y que la discreción de Kerem es simplemente una muestra de respeto hacia Andy y de su deseo de evitar más drama. Al fin y al cabo son personas normales, con sus propias vidas, sus propias preocupaciones y sus propios errores. Y es importante recordar que aunque nos encante seguir sus pasos, no tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en su intimidad. El hecho de ser figuras públicas no les quita su derecho a la privacidad y al error. Ahora bien, todo esto son teorías, especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. La verdad, como siempre, puede ser mucho más sencilla, o mucho más complicada. Solo el tiempo dirá qué pasó realmente con la encuesta de Andy y cuál fue la verdadera reacción de Kerem. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, buscando las pistas escondidas y compartiendo nuestras teorías con vosotros. Hemos revisado cada una de las publicaciones de ambos en busca de alguna señal, hemos rastreado los comentarios de sus amigos y colegas, y hemos consultado a nuestras fuentes en la industria del entretenimiento turco. Pero hasta ahora, la verdad sigue siendo esquiva. Además, es importante recordar que la relación entre Andy y Kerem ha sido objeto de especulación desde que trabajaron juntos en Senkalkam. Su química en pantalla era innegable, y los fans rápidamente comenzaron a fantasear con la posibilidad de que su romance trascendiera la ficción. Aunque inicialmente negaron cualquier relación romántica, finalmente confirmaron su noviazgo, desatando la euforia entre sus seguidores. Sin embargo, su relación terminó de manera abrupta, dejando a muchos con el corazón roto. Desde entonces, los rumores sobre una posible reconciliación han sido constantes, y cada interacción entre ellos es analizada con lupa. Este contexto añade una capa adicional de complejidad a la situación actual, ya que muchos fans ven la encuesta de Andy y la reacción de Kerem como posibles señales de un reencuentro amoroso. En las últimas horas, algunos medios de comunicación turcos han comenzado a publicar artículos que sugieren que la encuesta de Andy estaba relacionada con un nuevo proyecto profesional en el que ambos podrían estar involucrados. Según estas fuentes, la encuesta era una forma de medir el interés del público en su posible reencuentro en pantalla. Esta teoría, si bien suena plausible, no explica por qué Andy decidió eliminar la encuesta tan rápidamente. Si se trataba de una estrategia de marketing, lo lógico sería haberla mantenido activa durante un tiempo para generar aún más expectación. Por otro lado, algunos psicólogos han opinado sobre el comportamiento de Andy, sugiriendo que la publicación y posterior eliminación de la encuesta podrían ser indicativos de una lucha interna con respecto a su imagen pública y a sus relaciones personales. Según estos expertos, es común que las celebridades, especialmente las jóvenes, experimenten una gran presión para mantener una imagen perfecta y para complacer a sus fans.
Esta presión puede llevar a decisiones impulsivas y a arrepentimientos posteriores. En cualquier caso, lo que está claro es que la encuesta de Hande y la reacción de Kerem han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. Los fans están divididos entre aquellos que creen que se trata de un simple malentendido y aquellos que ven en la situación una señal de algo más profundo. Algunos incluso han lanzado campañas en redes sociales pidiendo a Hande y a Kerem que aclaren la situación y que sean honestos con sus seguidores. En resumen, hoy hemos hablado de la misteriosa encuesta que Hande Erçel eliminó de sus redes sociales y de la reacción, o más bien la falta de reacción, de Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles razones por las que Hande decidió borrar la encuesta, las diferentes teorías sobre la actitud de Kerem y la posibilidad de que todo esto sea parte de una estrategia de marketing. Al final, como siempre, la verdad es un misterio, pero hemos intentado desentrañarlo lo mejor que hemos podido. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Hande se equivocó al publicar la encuesta? ¿Creéis que Kerem reaccionó bien al mantenerse en silencio? ¿Tenéis alguna teoría propia sobre lo que pasó realmente? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y para terminar, como siempre, os animo a que le deis me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si queréis estar al día de todo lo que pasa con Hande y Kerem. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.